Lazo circular de alambre con corriente. La segunda configuración que vamos a estudiar es un lazo simple de alambre en forma circular, como se muestra en la figura 31.1. Y en este lazo, pues, consideramos que hay una corriente. El campo magnético producido por esta configuración es bastante complicado. Note de la figura que no es un campo uniforme, ¿verdad? Las líneas de campo cambian en forma y por lo tanto de punto a punto vamos a medir campos con magnitudes y direcciones diferentes. Y el analizar completamente ese campo está fuera de lo que hacemos en este curso. Vamos a estudiar entonces una versión simplificada del lazo y nos vamos a concentrar solamente en el campo a lo largo de una línea que pase por el centro de simetría del lazo. En la figura 31.1, si yo defino el centro del lazo, digamos aquí, con este punto rojo, vamos a estudiar el campo magnético a lo largo de una línea que pasa por ese punto que estoy marcando aquí. En otras palabras, solamente vamos a fijarnos en la línea de campo que pasa por el centro del lazo. Note que esa línea de campo magnético es una línea recta y por lo tanto, pues, más fácil de manejar que las líneas que quedan fuera del centro de simetría. Así que vamos a anotar aquí qué es lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar el campo a lo largo del eje de simetría. Del lazo. El lazo estamos asumiendo que tiene un radio R, así que R va a significar o va a denotar el radio del lazo. Y dado que solamente vamos a considerar esa línea de campo ahí en el centro, procedemos a analizar el problema usando la figura 31.2. Note que en esta figura se ha identificado aquí el centro del lazo. Tenemos el radio R de ese lazo. Y como nos quedamos en el eje de simetría, solamente vamos a determinar el campo a cierta distancia de un punto de observación. Así que si P es el punto de observación, si P es el punto de observación, pues entonces vamos a determinar el campo en ese lugar y básicamente va a depender de la distancia de ese punto al centro del lazo. A esa distancia le vamos a llamar Z. Así que R dijimos que es el radio del círculo y ahora Z va a ser la distancia del punto de observación P al centro del lazo. Note que en el diagrama se ha puesto el vector de campo magnético de esta manera, saliendo o hacia arriba. Más tarde vamos a ver cómo es que se determina esa dirección. Bien, si entonces exploramos
¿verdad? Esta idea de quedarnos en el centro del lazo. Pues la expresión para el campo magnético a lo largo de esa línea, que yo la voy a llamar B sub Z. La Z la estamos definiendo como la altura sobre el lazo en esencia. Así que podemos escribir ese campo, ¿verdad?, como igual a la siguiente expresión: mu 0 por R cuadrado por la corriente dividido entre 2 paréntesis Z cuadrado más R cuadrado, cerramos el paréntesis, a la 3 medios. Así que esta sería la expresión para el campo magnético a lo largo del eje de simetría. Note que aún con la simplificación de quedarnos en esa línea, la expresión para el campo magnético resulta media compleja, ¿verdad? Es tal vez la más compleja que hemos visto hasta el momento. Podemos considerar un caso especial, y es básicamente cuál sería la magnitud del campo en el centro del lazo. Quiere decir que esta distancia z la vamos a reducir a 0, ¿verdad? Porque queremos el campo justo donde está el puntito aquí en anaranjado. Por lo tanto, básicamente vamos a asumir que z es igual a 0 en ese caso. Y si hacemos un diagrama del lazo, la tendremos aquí el lazo. Vamos a dibujar el centro del lazo, ¿verdad? Más o menos por aquí. Ese lazo tiene un radio R. Y la idea entonces es calcular el campo magnético en este punto. Lo que hacemos entonces es coger la expresión para el campo, ¿verdad?, que está aquí arriba, y la evaluamos para z igual a 0. ¿Verdad? Utilizamos esta condición. Así que haciendo ese análisis, ¿verdad?, aquí de forma rápida, B en ese z igual a 0 lo vamos a llamar B0. Y esto sería igual a mu 0 por R cuadrado por I dividido entre 2. Note que z va a ser 0, así que esto sería 0 al cuadrado más R al cuadrado a la 3 medios. Así que sería esto igual a mu 0 por R cuadrado por I dividido entre 2 por R cuadrado a la 3 medios. Así que B sub 0 nos va a quedar igual a mu 0 por R cuadrado por I sobre 2. Note que el 1/2 del exponente de afuera me cancela el cuadrado del R, y esto entonces sería igual a R al cubo. Y finalmente la última simplificación aquí sería R al cuadrado en el numerador, R al cubo en el denominador. Así que obtenemos la fórmula para B0.
B0 sería mu0 por I sobre 2 veces R. Así que si nos piden el campo magnético en el centro del lazo, esta sería la expresión a utilizar. Solamente cuando es ese caso. Bien, ahora quisiéramos hablar un poco sobre la dirección del campo en el centro del lazo. ¿Cómo se determina eso? Si B0 lo consideramos ahora, ¿verdad?, como el vector de campo en el centro del lazo, pues básicamente podemos determinar la dirección usando la regla de la mano derecha número 3. Quisiera mencionar primero que vamos a tener una vista desde arriba. Y en ese caso, el lazo lo vemos como un círculo. El centro del lazo entonces va a estar, digamos, por aquí. Y tenemos el radio del círculo, que hemos llamado R. Para efectos de el análisis vamos a asumir que la corriente fluye, digamos, en el sentido en contra de las manecillas del reloj de esta manera. Para determinar entonces cómo el campo, la dirección de ese campo, vamos a recurrir a la regla de la mano derecha número 3. Note que aquí hay dos regiones de interés. La primera sería la región interior, o sea, dentro del lazo. Esa es una de las regiones. La otra región es el exterior del lazo, que estaría acá afuera. El campo va a entrar en una de esas direcciones, en una de esas regiones, y va a salir en la otra. Así que, ¿dónde sale y dónde entra? Pues usamos la regla de la mano derecha número 3. Aquí ya tenemos lista la manita para determinar el campo. Así que si ponemos el pulgar en la dirección de la corriente, note que en este caso los dedos de la mano quedan fuera del círculo. Y si yo voy haciendo eso para cada lugar, por ejemplo, lo ponemos aquí arriba, los dedos quedan fuera del círculo. Si lo movemos entonces a este punto y orientamos la mano con la dirección de la corriente, los dedos quedan fuera del círculo. Y finalmente aquí abajo colocamos el pulgar en la dirección de la corriente y los dedos quedan fuera del círculo. Eso nos dice entonces que el campo entra en la parte de afuera. Así que el campo estaría entrando en la parte de afuera. Dibujamos el campo magnético entonces saliendo en el exterior del círculo, como lo estamos haciendo en este momento. Si el campo sale en la parte exterior del círculo, entra en la parte exterior del círculo, el campo entonces sale cuando consideramos el interior del círculo. Eso es lo que nos indica la regla de la mano derecha número 3.
Si ahora consideramos la misma situación, pero con la corriente en el sentido contrario, vamos entonces a dibujar nuestro círculo. Vamos a considerar la corriente ahora fluyendo a favor de las manecillas del reloj. O sea que fluiría en este sentido. ¿Cómo entonces podemos dibujar el campo en el plano de la pantalla o de su página? Note que, ¿verdad?, vale la pena aclarar eso aquí. Esto es B0 en el plano de la página. Así es como el campo está en la superficie donde estamos escribiendo. Si vamos ahora al caso, ¿verdad?, que nos atañe, que es la corriente a favor de las manecillas del reloj, hacemos lo mismo. Note que tomamos la mano derecha, la ponemos en la dirección de la corriente, y a diferencia del caso anterior, vemos que los dedos quedan dentro del círculo o del lazo. Si cambiamos la mano a otro sitio, digamos aquí, y la orientamos con la corriente en ese lugar, los dedos quedan dentro del círculo. Si vamos aquí, al orientar la corriente, vemos que los dedos siguen quedando dentro del círculo, y eso es lo que nos dice que si la corriente fluye a favor de las manecillas del reloj, entonces el campo entra en el interior del círculo. Y dibujamos las cruces para indicar eso. O sea que en este caso el campo va entrando en el centro. Quiere decir que en el exterior del círculo tenemos el campo saliendo. Bien, así que de esta forma es que dibujamos el campo, la dirección del campo magnético. De hecho, quisiera hacer una corrección. Realmente no es B0, porque B0 solamente es en el centro. Aquí sería B. El campo en general tendría esta forma. Si yo ahora dibujara B0, pues, por ejemplo, si cambiamos a la perspectiva donde vemos el lazo como una elipse. Ups. Y el centro del lazo está en este punto. Y la corriente está fluyendo en contra de las manecillas del reloj. En esta perspectiva la veríamos de esta forma. Entonces, en el centro del lazo, como dijimos que este caso es básicamente lo que hicimos aquí arriba, note que en el centro del lazo el campo va para afuera. Quiere decir que en el punto central el vector de campo magnético para B0 sería hacia arriba. Bien. Vamos entonces a un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un lazo circular con el radio igual a 0.10 metros y porta una corriente de 1 amperio. De 1.0 amperios. Vamos a determinar el valor de B0, el valor del campo en el centro del lazo.
Y si ¿verdad? Nos dan el lazo en la figura y nos dan la dirección de la corriente, digamos que fluye en este sentido como estoy dibujando. Tenemos que también determinar la dirección, o sea que voy a ponerle el vector B0. Por lo tanto, queremos saber la magnitud y dirección del campo magnético en el centro del lazo. Así que comenzamos con la magnitud. Vimos que B sub 0 es igual a mu 0 por I sobre 2 veces R. Así que al sustituir tenemos que esto es 4pi por 10 a la negativo 7 Tesla metro sobre amperio. La corriente sería 1.0 amperios. Y dividimos entre 2 y entre el radio, que sería 0.10 metros. Así que al hacer el cómputo aritmético aquí, B0 nos da 6.3 por 10 a la negativo 6 Tesla. Así que esta sería la magnitud de ese campo magnético. La dirección, pues usamos la regla de la mano derecha número 3. Podemos comparar con los casos que ya trabajamos, ¿verdad? Este caso sería, el caso del ejercicio sería igual al caso que mostramos aquí. La corriente va, ese no, sería este que está aquí. La corriente en el problema la tenemos a favor de las manecillas del reloj, así que eso compara con el que acabo de marcar arriba. Y vimos que en el centro, en este caso, el campo va entrando. Por lo tanto, la dirección aquí sería entrando. Podemos dibujarla de esta forma. Si es entrando es una cruz. Y podríamos escribirlo de esta forma. Así que finalmente escribimos el vector de campo magnético B0. B0 sería, paréntesis, 6.3 por 10 a la negativo 6 Tesla. Y la dirección sería entrando. Y formalmente esta sería la contestación a este ejercicio de práctica.